Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el módulo de geografía. Mi nombre es Luis Ricardo Hernández y seré quien les imparta esta materia. Bien, dentro de los contenidos que vamos a ver en este módulo, vamos a ver qué es la geografía, todo lo relacionado a ella, para qué nos sirve, cómo podemos ocuparla, tipos de geografía, etcétera. En segunda instancia, vamos a ver lo que es el espacio geográfico, sus componentes, cómo lo podemos ver y analizar en nuestro entorno. Después veremos círculos y puntos de la superficie terrestre. En este apartado, como lo ven en la imagen de fondo, vamos a hablar sobre las líneas imaginarias, distancias entre ellas, para qué nos sirven, por qué fueron inventadas, qué utilidad podemos sacar con estas líneas. Y por último, vamos a ver capas de la Tierra. Dando una vez esta información, pues vamos a continuar con lo que es geografía. Bien, tenemos que la geografía es un término que se acuñó en Grecia en el siglo III antes de Cristo. Proviene del latín geo, que significa tierra, y grafo, que significa escribir. Por lo tanto, nosotros podríamos definir a la geografía como la descripción de la tierra. Esta sería una definición etimológica, pero bien, esta definición no me dice tal cual lo que es la geografía, ¿sí? Me dice de la descripción de la Tierra. Bueno, yo podría describir la Tierra, ¿no? La Tierra es café, es redonda, tiene agua, etcétera, ¿no? Pero esta definición es muy banal, no nos da una idea bien conceptualizada de lo que es. Por lo tanto, si bien nos dice vamos a describir a la Tierra, ok, ahora vamos a hacerlo más particular. Nosotros entendemos entonces que la geografía pues se va a basar en el análisis de los elementos físicos, sociales y económicos. Estos deben de coincidir en un tiempo y en un lugar, ¿sí? En un lugar determinado. Es decir, que las condiciones tanto físicas, que vendrían siendo las naturales, las sociales, que tienen que ver con la sociedad, y las económicas, van a depender del lugar y el tiempo en el que se estén dando. ¿Sí? Un ejemplo, las condiciones físicas, sociales y económicas que se dan en México actualmente no son las mismas que se dieron en México hace 50 años. ¿Vale? Probablemente había una mejor economía, probablemente había un desarrollo cultural un poco menor, pero había un desarrollo natural o ecológico muchísimo mayor, ¿no? De igual manera, las condiciones que se dan hoy en día aquí en México no son las mismas que se están dando en China, en Estados Unidos, en Alemania, ¿sí? Entonces, estas condiciones van a estar ligadas al tiempo y al lugar en donde se están dando. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de los análisis físicos, sociales y económicos que se interrelacionan entre ellos para poder analizar algo en particular, ¿de acuerdo? En este ejemplo yo les puse estudiar el clima, el tipo de suelo, los recursos naturales y el lugar con el fin de ver la interacción con la producción agrícola o el desarrollo industrial del mismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en México, o vámonos un poquito más al sur de México, con la producción de sandía, por ejemplo. Ajá, el tipo de suelo, el clima, los recursos naturales que se dan en ese lugar, pues son muy ricos, el clima es húmedo, con lluvias abundantes, los recursos tienen una tierra muy rica en nutrientes, por lo tanto, es factible que se pueda dar este tipo de producción, ¿vale? Entonces, con respecto a eso, pues tenemos que aquí en México podemos encontrar mucha sandía, ¿no? Y por lo tanto es barata, ¿sí? Entonces aquí estamos relacionando elementos físicos, sociales y económicos. Ahora, si nos vamos a China, seguramente ellos tienen otro tipo de suelo, otro clima, otras condiciones naturales que no permiten el óptimo desarrollo de la agricultura en cuanto a la sandía. Por lo tanto, en ese aspecto, ellos van a tener sandías más caras porque su producción va a ser mucho menor o porque tienen que importarlas o exportarlas de otro lugar para que puedan obtenerlas, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo las condiciones que se dan en un lugar y en un tiempo determinado propician a que estos tres factores se interrelacionen entre ellos y se pueda hacer un análisis del desarrollo que se da en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver una definición específica de lo que es geografía, ¿sí? Y tenemos que la geografía es la ciencia que estudia y describe el entorno que nos rodea y nos propicia información que nos ayuda a conocerlo, ¿sale? Va a estudiar y describir nuestro entorno con la intención de poder conocerlo y entenderlo. Una vez que lo conozcamos y lo entendamos, podemos manipularlo y hacer uso de él, ¿de acuerdo? Esto pasa en todo.
¿sí? Una vez que yo entiendo cómo funcionan las cosas, yo puedo hacer uso de ellas, ¿sí? Cuando yo entienda cómo es que funciona mi clima, pues voy a poder sacar provecho de él para poder tener un mejor desarrollo agrícola o ganadero. O, por ejemplo, si yo sé que tengo un clima muy árido, bueno, entonces voy a aprovecharlo y voy a hacer industrias, ¿no? Industria del petróleo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces entendemos que la geografía va a estudiar y describir nuestro entorno con la intención de conocerlo y entenderlo. ¿Para qué nos sirve la geografía? Bien, como lo hemos comentado, la geografía pues, nos ayuda a conocer y a apreciar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor desde tres perspectivas, desde la perspectiva física, desde la perspectiva social y económica, ¿sí? Esto lo podemos hacer con el fin de poder aprovechar y utilizar racionalmente nuestros recursos naturales. Por ejemplo, nosotros una vez que conocemos que el agua es un recurso no renovable, podemos comprender que se va a acabar, ajá, que este es un recurso que va a estar limitado, que no se va a renovar. Entonces, debemos de tener una cultura de cuidado del agua. Ajá, este sería eh, una forma en la que la geografía nos podría ayudar. ¿Ok? Ahora, la geografía, al ser una ciencia multidisciplinaria, una ciencia muy extensa, tenemos que apoyarnos de otras ciencias, ajá, de otras disciplinas. Entonces, las disciplinas, bueno, algunas de ellas, pues son las matemáticas, las ciencias naturales, astronomía, estadística, ecología, geología, economía, etcétera. Y estas nos van a intervenir para poder entender de mejor forma cómo se relaciona la sociedad y el ambiente natural. Ajá. Entonces, cómo nosotros nos podemos relacionar como sociedad en nuestro entorno, ¿de acuerdo? Y para ello necesitamos de otras ciencias. Ahora vamos a ver los objetivos que tiene la geografía, ¿vale? Los objetivos que tiene la geografía son tres, ¿sí? En primera instancia tenemos que el primer objetivo es identificar, ajá, vamos a localizar todos los fenómenos que suceden en los diferentes espacios y vamos a clasificarlos, ¿de acuerdo? Entonces, entendamos por fenómeno un hecho o un evento que pasa bajo X circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a decir que tenemos fenómenos naturales, que podría ser un terremoto, un huracán, un sismo, un tsunami, ¿sí? Esos podríamos identificarlos como fenómenos naturales. También tenemos fenómenos sociales. Un ejemplo de un fenómeno social, pues podría ser la migración, por ejemplo. Un fenómeno económico podría ser la inflación, ¿vale? Entonces, entendemos que no únicamente tenemos fenómenos naturales, ¿vale? Tenemos fenómenos sociales y económicos también. Bien, ahora que podemos localizarlos e identificarlos, vamos a clasificarlos. Una vez que los hemos clasificado, vamos a proceder a describirlos. Ajá. Entonces, el segundo objetivo de la geografía es describir todos estos fenómenos. Ajá. Vamos a explicar todos los datos que hemos recogido con la intención de, pues, buscar y analizar interrelaciones entre ellos, o sea, qué relación existe, ¿no? Para poder conocerlos y entenderlos. Una vez que hemos descrito qué es lo que está sucediendo, vamos a interpretar toda la información que tenemos con la intención de explicar los diferentes fenómenos, de por qué sucede, bajo qué condiciones suceden, por qué se da, cómo podemos ayudar a que éste mejore, a que éste ya no se dé, etcétera, ¿vale? Esos son los tres principales objetivos que tiene la geografía. Después tenemos que los tipos de geografía, ¿de acuerdo? Dependiendo del autor o de los libros que ustedes consulten, vamos a tener entre dos y tres tipos de geografía. Ajá. Yo en esta ocasión les voy a proporcionar dos tipos de geografía. Vamos a hablar dos de ellas, ¿sí? La geografía humana y la geografía física. ¿Sí? La geografía física es aquella que estudia el medio y los elementos físicos y biológicos por los que está compuesta. Es decir, que la geografía física pues va a hablar o va a estudiar los elementos físicos, los elementos naturales, los ecosistemas, la flora, la fauna, elementos bióticos, abióticos, microorganismos, etcétera. Ajá. Y de ello pues se apoya de otras ciencias, ¿no? Como podría ser la biología. Ahora tenemos también la geografía humana y esta se encarga de estudiar las sociedades y sus territorios, la acción del hombre en su entorno y organización en el mismo. Entonces la geografía humana va a tratar acerca de
Por ejemplo, el desarrollo territorial que tiene la población, como su organización social, su organización política, sus costumbres, sus tradiciones, ¿sí? Y se va a apoyar de disciplinas como lo son la sociología, la antropología, entre otras. Muy bien, jóvenes. Ahora, como actividad, para poder cerrar este tema, ustedes van a responder las siguientes preguntas con la información que hemos visto en clase. Lo que necesito es que ustedes respondan estas preguntas con sus palabras, ¿de acuerdo? No necesito que copien la definición tal cual como la hemos visto aquí en este video. Yo necesito que mediante lo que ustedes hayan leído y lo que hayan entendido, ustedes describan o escriban qué es la geografía. Segunda pregunta sería, ¿qué utilidad aporta a tu desarrollo como persona y como miembro de una comunidad? Por ejemplo, yo al momento de conocer qué es la geografía, cómo funciona, qué aportaciones tiene, qué tipos de geografía hay, para qué sirven, yo podría decir que la utilidad que me aporta a mi desarrollo como persona la geografía es a conocer los recursos naturales y cómo poder aprovecharlos, a tener una cultura del cuidado del agua, por ejemplo, que cuando me tengo que bañar debo de cerrar la llave cuando me estoy tallando. Por ejemplo, el cuidado también de la energía, ¿no? Que cuando no estoy en una habitación debo de apagar las luces, no debo dejar aparatos electrónicos conectados si no los estoy ocupando, ¿sale? También como persona en una sociedad, ¿no? Los recursos, por ejemplo, la basura, los desechos orgánicos, los desechos, el plástico, el cartón, a poder separarlos con intención de que haya menos contaminación, a, a poner en mi comunidad, por ejemplo, si viven en un fraccionamiento, a poner contenedores que sean específicos para PET, para cartón, sí, a poder ayudar a la gente, etcétera. Sí, eso es lo que ustedes van a describir en esta pregunta. Y por último, van a mencionar cuáles son los elementos principales de la geografía. Como pista, yo les puedo decir que son tres elementos principales, ¿de acuerdo? Espero que esta clase sea de gran ayuda. Por favor, comenten en los comentarios si tienen alguna duda, alguna inquietud y la resolvemos con mucho gusto. De mi parte, eso es todo por hoy. Pasen un excelente día.